Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada y cada drama de nuestras series turcas más queridas. Hoy prepárense para un viaje lleno de romance e intriga y por supuesto, muchísima química. Porque hoy vamos a hablar de una pareja que traspasó la pantalla, una pareja que nos hizo soñar y que, para muchos, sigue siendo un referente de amor en el mundo de las series turcas, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, la icónica pareja de Medcezir. Antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, les recuerdo que si les gusta el contenido que les traemos cada semana, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, con análisis profundos, detrás de cámaras y todas las novedades de sus actores y actrices favoritos. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el universo de Yaman y Mira, o mejor dicho, de Altay y Serine, una pareja que nos robó el corazón y nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Medcezir, para quienes no la conozcan o necesiten un refresco de memoria, es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La historia nos presenta a Yaman Koper, un chico de barrio con un pasado complicado que, gracias a un abogado filantrópico, Selim Serez, tiene la oportunidad de cambiar su destino e ingresar a un mundo de privilegios y lujos en Ankoy. Allí conoce a Mira Beylice, una chica hermosa, popular y adinerada, pero que esconde sus propias inseguridades y secretos. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzan, la chispa es innegable. Yaman, con su aire rebelde y su encanto natural, y Mira, con su dulzura y su vulnerabilidad, crean una conexión que traspasa las barreras sociales y los prejuicios. Su relación no es fácil, por supuesto. Ambos tienen que superar obstáculos internos y externos, lidiar con los celos, las inseguridades y las presiones de sus familias y amigos. Pero a pesar de todo, su amor es más fuerte y los impulsa a luchar por estar juntos. Pero más allá de la trama de la serie, lo que realmente cautivó al público fue la química innegable entre Altay y Serine. Su conexión en pantalla era tan palpable que muchos llegaron a creer que su romance era real. Y aunque ambos siempre han mantenido su vida personal en privado, los rumores y las especulaciones sobre una posible relación fuera de la serie nunca cesaron. ¿Qué hacía que su química fuera tan especial? En primer lugar, su talento actoral. Ambos son actores muy versátiles y comprometidos con sus personajes. Lograban transmitir a la perfección las emociones de Yaman y Mira, desde la alegría y la pasión hasta el dolor y la desesperación. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo hablaba de una conexión profunda y auténtica. Además, su relación fuera de la pantalla parecía ser muy buena. Se notaba que se respetaban y se admiraban mutuamente. En entrevistas y eventos promocionales se mostraban cercanos y cómplices, bromeaban entre ellos y se apoyaban en todo momento. Esta buena onda, sin duda, se reflejaba en su actuación y contribuía a crear esa magia que tanto nos enganchó. La relación de Yaman y Mira en Medcezir es un claro ejemplo de cómo el amor puede transformar a las personas. Yaman, gracias a Mira, aprende a confiar en sí mismo y a luchar por sus sueños. Mira, por su parte, encuentra en Yaman el apoyo y la comprensión que necesita para superar sus propios miedos y encontrar su verdadera identidad. Juntos se complementan y se ayudan a crecer como personas. Pero no todo fue color de rosa en la relación de Altay y Serine. Después de Medcezir, ambos siguieron caminos separados y sus carreras tomaron rumbos diferentes. Altay se consagró como uno de los actores más importantes de Turquía, protagonizando exitosas series como Yerde y Hakan, Muaf en Netflix. Serine también siguió cosechando éxitos, protagonizando series como Fi y Sameran, también en Netflix. A pesar de que ya no trabajan juntos, el recuerdo de su romance en Medcezir sigue vivo en la memoria de sus fans. Muchos todavía sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando una nueva historia de amor. Y quién sabe, tal vez algún día ese sueño se haga realidad. La verdad es que Medcezir fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que marcó a toda una generación. La historia de Yaman y Mira nos enseñó que el amor puede superar cualquier obstáculo, que la clase social no importa cuando hay una conexión verdadera y que vale la pena luchar por lo que uno quiere. Y gran parte del éxito de la serie se debe a la química innegable entre Altay y Serine. Su talento, su profesionalismo y su conexión personal hicieron que su romance en pantalla fuera creíble, emotivo y, sobre todo, inolvidable. Aunque su relación personal nunca fue confirmada ni desmentida,
el legado de Yaman y Mira sigue vivo en el corazón de todos los que amamos Medcezir. Su historia de amor nos inspiró, nos hizo soñar y nos demostró que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y hablando de realidad y ficción, es importante recordar que los actores son personas reales con sus propias vidas y decisiones. Respetar su privacidad es fundamental, incluso cuando se trata de figuras públicas. Podemos admirar su trabajo, disfrutar de sus interpretaciones y soñar con sus personajes, pero siempre debemos recordar que detrás de la pantalla hay seres humanos con sentimientos y emociones. Así que, fans de Aatai y Seriney, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos y recordando con cariño su inolvidable romance en Medcezir. Porque al final, lo que realmente importa es el legado que nos dejaron, una historia de amor que nos hizo creer en la magia y en el poder del destino. En resumen, hoy hemos recordado la historia de Aatai Ulusoy y Seriney Sarkaya, la pareja que protagonizó Medcezir, y que nos cautivó con su increíble química en pantalla. Analizamos su trayectoria en la serie, la conexión que demostraron tener y el impacto que generaron en el público. También reflexionamos sobre la importancia de separar la realidad de la ficción y de respetar la privacidad de los actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y analizar cada detalle de nuestras series favoritas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la química entre Aatai y Seriney? ¿Creen que su romance traspasó la pantalla? ¿Cuál fue su momento favorito de Yaman y Mira en Medcezir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y para finalizar, les invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, con análisis, reseñas, detrás de cámaras y todas las novedades de sus actores y actrices favoritos. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Pero esperen, la historia no termina aquí. Profundicemos aún más en el fenómeno Medcezir, y el impacto que Aatai Ulusoy y Seriney Sarkaya tuvieron en la cultura pop turca y más allá. Para entender completamente la magnitud de su éxito, es crucial examinar los factores que contribuyeron a la popularidad de la serie, así como la evolución individual de sus carreras después de que los reflectores de Medcezir se atenuaran. Medcezir no fue simplemente una adaptación de DOC, fue una reelaboración cuidadosa y culturalmente relevante que resonó profundamente con el público turco. La serie abordó temas universales como el amor, la amistad, la clase social y la búsqueda de la identidad, pero lo hizo en un contexto turco que era familiar y atractivo para los espectadores. La adaptación supo mantener la esencia de la serie original, pero incorporando elementos propios de la cultura turca, como la importancia de la familia, las tradiciones y las tensiones sociales existentes en el país. La elección del elenco fue sin duda uno de los pilares del éxito de Medcezir. Aatai Ulusoy ya era un nombre conocido en Turquía gracias a su participación en Anferia Koydum, pero Medcezir le brindó la oportunidad de demostrar su versatilidad como actor y consolidar su estatus como uno de los galanes más cotizados del país. Su interpretación de Yaman Koper, un chico de la calle con un corazón noble y una determinación inquebrantable, cautivó al público femenino y masculino por igual. Seriney Sarkaya, por su parte, era una actriz en ascenso con un talento innegable. Su belleza y carisma natural la convirtieron en la elección perfecta para interpretar a Mira Beylice, una chica rica con problemas emocionales y una necesidad desesperada de ser amada. Seriney supo darle a Mira una profundidad y complejidad que la hizo relatable y entrañable para los espectadores. La dirección, la fotografía, la banda sonora y el guión también contribuyeron al éxito de Medcezir. La serie se filmó en locaciones espectaculares, como Estambul y Bodrum, lo que le dio un toque de glamour y sofisticación. La banda sonora, con canciones originales y covers de artistas turcos e internacionales, se convirtió en un éxito de ventas. Y el guión, escrito por un equipo de talentosos escritores, supo mantener el ritmo de la serie, creando momentos de tensión, romance y comedia que mantuvieron al público enganchado de principio a fin. Pero volviendo a Aatai y Seriney, su química en pantalla era algo que no se podía fabricar. Era evidente que existía una conexión genuina entre ellos, lo que hacía que sus escenas juntos fueran aún más emotivas y convincentes.
Los rumores sobre una posible relación fuera de la serie solo alimentaron la fascinación del público por su romance. Aunque nunca confirmaron ni negaron nada, su cercanía y complicidad en entrevistas y eventos promocionales hicieron que muchos creyeran que su amor era real. Después de Medcezir, Aatay Ulusoy se dedicó a explorar diferentes géneros y personajes. En Yerde interpretó a un policía encubierto que se infiltra en la mafia turca. En Hakan, Muaz en Netflix se convirtió en un joven que descubre que tiene poderes sobrenaturales y que está destinado a proteger Estambul de las fuerzas del mal. Estos roles le permitieron demostrar su versatilidad como actor y llegar a un público aún más amplio. Serine Sarkaya, por su parte, también siguió desafiándose a sí misma con nuevos proyectos. En Fi interpretó a una bailarina ambiciosa y seductora que se involucra en un triángulo amoroso peligroso. En Sameran en Netflix se adentró en el mundo de la fantasía y la mitología turca. Estos roles le permitieron explorar diferentes facetas de su personalidad y consolidar su estatus como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. A pesar de que ya no trabajan juntos, Aatay y Serine siguen siendo considerados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su romance en Medcezir dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Muchos todavía sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando una nueva historia de amor. Y quién sabe, tal vez algún día ese sueño se haga realidad. Pero más allá de su romance en pantalla, Aatay y Serine son dos actores talentosos y trabajadores que han logrado construir carreras exitosas por mérito propio. Han demostrado que son capaces de interpretar una amplia variedad de personajes y de adaptarse a diferentes géneros y formatos. Su talento y su dedicación los han convertido en dos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento turco. En conclusión, la historia de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya es un ejemplo de cómo el talento, la química y una buena historia pueden crear magia en la pantalla. Su romance en Medcezir nos hizo soñar, nos hizo reír y nos hizo llorar. Nos enseñó que el amor puede superar cualquier obstáculo y que vale la pena luchar por lo que uno quiere. Y aunque ya no trabajan juntos, su legado sigue vivo en el corazón de todos los que amamos las novelas turcas. Así que, fans de Aatay y Serine, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos y recordando con cariño su inolvidable romance en Medcezir. Porque al final, lo que realmente importa es el legado que nos dejaron, una historia de amor que nos hizo creer en la magia y en el poder del destino. Y recordemos siempre que más allá de los personajes y las historias, hay personas reales que merecen nuestro respeto y admiración. Sigamos disfrutando de la magia de las novelas turcas, pero siempre con un toque de realidad y empatía. Espero que esta ampliación de la historia haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Hasta la próxima.